Ay, pues estamos bien. Buenos días con todos. Bueno, ya, buenas tardes con todos. Eh, Quisiera saber si acá, mm, sí, me estoy viendo. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Frank Ayala. Soy médico veterinario. Tengo una especialidad en avicultura. He podido trabajar en todos los ámbitos de la avicultura, ¿no? Desde planta de beneficio, incubación, granja avícola, ¿no? Y también he podido tener mayores experiencias, ya que tengo la autorización del SENASA para trabajar como un autorizado, ¿no? Como un tercero, del cual hemos podido ver varios puntos y varias áreas que ahora hemos podido tocar el martes y ahora el día de hoy, ¿no? Bueno, eh, como sabrán algunos, bueno, puede ser una charla el martes, donde hablamos sobre plantas de incubación y granja avícola. Ahora vamos a pasar al tema de la planta de beneficio, que es un punto, el punto final, ¿no? Pero tal vez el más importante, diría yo, en el tema de desinfección con respecto a la carcasa como producto final, ¿no? Es lo que quiero conversar con ustedes. Bueno, veo que hay un poco más de gente de la anterior, ¿no? De la anterior charla. Y vamos a hablar un poco de los trabajos que se han hecho, ¿no? Sobre este punto y qué principios activos, ¿no? Todo esto, obviamente, englobado en la pandemia, ¿no? En contexto de la pandemia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos desinfectantes que estamos utilizando, que es muy importante en el tema avícola, ¿no? También tenemos que entender que estos desinfectantes también tienen que ser efectivos contra el COVID. Y eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Y es lo que vamos a hablar ahora a continuación. Bueno, ¿por qué desinfectamos? Creo que todos sabemos, ¿no? En el caso de de la industria sabemos que es minimizar el riesgo de infección, ¿no? En toda la cadena, ¿no? Desde la reproductora hasta la planta de beneficio. Pero evitar la resistencia de microorganismos, que vamos a hablarlo más adelante, y mejorar los parámetros productivos, ¿no? Que es algo que siempre buscamos, ¿no? En el caso de la planta como producto final, que es la carcasa, ¿no? Reducir la carga microbiológica, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Por parte del SENASA, ¿no? Hay decretos que nos dicen que tenemos que tener un producto final inocuo, ¿no? Estos son los decretos legislativos, ¿no? Obviamente evitar una zoonosis, la transmisión de bacterias, ¿no? Tanto del pollo, ¿no? Al ave, de pollo, perdón, al humano, y evitar el contagio de COVID en los establecimientos avícolas, ¿no? Con respecto al pasado, como les mencioné antes, podemos ver, ¿no? Que es muy importante desde antes que se sabía, ¿no? Que tenemos que primero lavar para después desinfectar, ya que los desinfectantes anteriormente se inactivaban muy rápido, ¿no? Con la materia orgánica. En el caso, como lo subrayo ahí, el amonio cuaternario, ¿no? Que de primera generación se inactiva muy rápido frente a la materia orgánica. Este es de un libro del 81, ¿no? Y donde se ve que el cresol es activo frente a materia orgánica. Ahora sabemos que no es así, ¿no? Vemos sus características y, bueno, acá en este caso el amonio de primera generación, ¿no? Dice que sí se reduce, ¿no? Actualmente los de cuarta, quinta, sexta no se inactivan frente a materia orgánica, ¿no? Y vemos su olor, toxicidad, ¿no? Que eso sí se mantiene la no toxicidad del amonio cuaternario, ¿no? Igual, este concepto sí se mantiene, ¿no? Que los desinfectantes que utilizamos en todos estos niveles no tienen que ser ni contaminantes, ni tampoco, no, obviamente no tóxicos y que no se puedan activar, ¿no? Frente a materia orgánica. ¿Qué tenemos que ver en relación a la desinfección? Como les mencioné en la charla anterior, que hay otros muchos factores que tienen que ver con la desinfección, ¿no? ¿Qué principio activo utilizamos? La materia orgánica, que lo estoy mencionando porque es muy importante, ya que está relacionado también con el biofilm, la temperatura y la dureza, el tipo de contacto, ¿no? Que tiene que ser mayor a 1 minuto, la adición de otros compuestos, que esto es lo que hace diferente un producto de una empresa y de otra, la concentración del desinfectante, ¿no? Y la toxicidad.
Bueno, la resistencia a los desinfectantes, como sí se pudo hablar anteriormente, otros doctores lo tocaron de manera muy, muy interesante y completa, ¿no? Que hay una resistencia a los antimicrobianos, ¿no? En específico a los antibióticos, ¿no? Y no solo a los antibióticos, nosotros que somos veterinarios sabemos que hay una resistencia de los parásitos, ectoparásitos, los parásitos digestivos también, entonces es algo que es en general, ¿no? Que todos estos microorganismos de alguna manera se adaptan a lo que puede, a lo que uno le puede dar, pero en este caso se ve, ¿no? Que las bacterias, así como tienen mecanismos de resistencia contra antimicrobianos, también tienen contra desinfectantes. Y ahí podemos ver, ¿no? Que son intrínsecos, propios de ellos, siendo impermeables, alterando las bombas de flujo y la inactivación, y también adquiridos mediante plásmidos, ¿no? O sea, la transmisión de DNA entre uno y otro, para que puedan inactivar, ¿qué cosa? Formaldehído, triclosan, algunos biocidas. Pero, este trabajo es de Cabrera, y el caso de Maciel, hace 2 años hizo un trabajo donde probó justo en una planta, pudo seleccionar las salmonelas resistentes a antimicrobianos, ¿no? Ya sabía que ese pool de salmonela eran resistentes a antimicrobianos, dijo, ok, voy a probarlo ahora con desinfectantes, y vemos que a una dosis un poco menor o no tan concentrada del producto, se puede ver que persiste, ¿no? Que la salmonela persiste. Esto quiere decir que también hay una relación, posiblemente, entre la resistencia de antimicrobianos y desinfectantes, ¿no? Para tomarlo en cuenta a futuro, ¿no? La toxicidad de formaldehído, que es el formaldehído antes se utilizaba con mucha frecuencia, ¿no? Y actualmente no se recomienda no hacerlo. ¿Por qué? Porque es cancerígeno y teratógeno, ¿no? Entonces, sobre todo en el humano, ¿no? Y en este caso la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, hizo un trabajo en ratas y vio, pues, ¿no? Que la respuesta tumoral aumentó, ¿no? Aumentó frente al formaldehído. Y las divisiones también, ¿no? Las divisiones que pudieron generarse de una célula normal a una cancerígena, produciendo el tumor, ¿no? El biofilm, que es algo que se ve no solo en granja, como vean acá, sino también en planta de beneficios, si es que no se hace una buena desinfección. Se puede decir que el biofilm es una comunidad de microorganismos que ya hemos podido ver y comentar en algún momento, y también se ha comentado mucho en esta ocasión, ¿no? Que están rodeados de una matriz de polímeros que son producidos por estas mismas bacterias. Pero ¿cómo se forma el biofilm? Primero tiene que ver un sustrato. En este caso, en las granjas, puede ser en las tuberías, ¿no? Los medicamentos, las vitaminas, en el caso de la planta de beneficio, la sangre, puede ser las heces también, y es ahí donde se empieza a formar y juntar las bacterias. Las bacterias se empiezan a juntar, empiezan a adherirse, y algunas bacterias por excelencia, como Pseudomonas, ¿no? Pueden generar este EPS, que es como una goma, ¿no? Como un polímero que es como una goma que empieza a adherir bacterias y también otros metales o partículas, ¿no? Y empiezan a generar el biofilm, ¿no? En este caso hicieron un trabajo donde se vio, ¿no? Que el biofilm era causante de ¿no? Como dice acá, ¿no? Enfermedades comunes eh, ocasionadas por el biofilm, ¿no? En el caso de aves y rumiantes, la pastorela, ¿no? Fue una de las causas, ¿no? Y en el caso de todos los animales domésticos, E. coli, salmonella, ¿no? O sea, quiere decir que esto está presente, y gracias al biofilm, estas enfermedades las tenemos ahí. Estos autores mencionan que el biofilm es responsable del 80% de las infecciones en humanos y en animales, ¿no? Para ver la importancia del biofilm. ¿Qué bacterias están presentes? Como les mencioné, hay muchísimas. Este doctor hizo una evaluación y vio que había 18 familias y 49 bacterias, ¿no? Como le dije, la Pseudomonas es la principal, ¿no? Y Campylobacter y Salmonella son oportunistas, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho que la dosis del desinfectante importa mucho, ¿no? No podemos subdosificar. El Corusensing, para terminar el tema, como decirles de alguna manera el marco teórico, es que el Corusensing también se mencionó en el primer día de las charlas que hemos tenido ahora, que es una regulación, ¿no? Tras una cascada de eventos de comunidad. En comunidad expresan señales. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias, como yo les dije, ¿no? Se van adhiriendo con este EPS, se empiezan a unir, empiezan a aumentar de cantidad, empiezan a emitir señales, ¿no? Y cuando estas señales son mayores porque hay más bacterias, o sea, hace un quórum, al haber más bacterias, hacen un quórum de señales,
pasan el umbral y ellos mismos sienten que pasan el umbral y es ahí donde se liberan y van a otro lugar a atacar, ¿no? Entonces, eso es el famoso Kurosensu, ¿no? Muy interesante también. Y esto también es una de las razones de por qué es muy importante el biofilm en momentos de hacer la limpieza y desinfección. Bueno, eso como ya les había mencionado antes, ¿no? Era la parte teórica que también mencioné el día martes. Pero ahora vamos a hablar de la planta de beneficio, que es lo que estamos hablando y vamos a tocar ahora. Yo sé que hay muchas personas que estamos en el mundo avícola, lo sé, pero a veces no tenemos muy claro no tenemos muy claro el tema de cómo se maneja una planta de beneficio, ¿no? Entonces, voy a tratar de alguna manera resumir en este video, ¿no? Sí, es de otro país, obviamente, donde hay mayor tecnología, mayor tecnificación, pero para que se pueda entrar en contexto aún más y podamos hablar ya parte por parte, ¿no? La gente que está metida en esto sabe al revés del derecho esto y es más, van a ver algunas etapas adicionales, ¿no? Que hacen otros países. Entonces, como les iba mencionando, empieza, ¿no? Llegan las aves, ¿no? Llegan las aves de la planta de la granja y empiezan a hacer colgadas. Hay empresas o hay máquinas que después de eso inmediatamente se lavan las jabas, se hacen un lavado de desinfección de jabas, que es muy bueno, lo he podido ver acá en Perú, pero al hacer el hisopado hay persistencia de salmonela, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre hay que monitorear todos esos aspectos. Bueno, acá se ve, ¿no? Ya se retiran las jabas, ya desinfectadas, ¿no? Y se pasa, ahora sí, volvemos a las aves y se hace un aturdimiento, ¿no? El aturdimiento, el mejor creo que es el eléctrico, ¿no? Ya que ahí, de alguna manera, es la más efectiva, ¿no? La muerte, para que se pueda dar muerte al animal de manera más humanitaria, para que no sienta dolor, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces si ponemos mucha carga, puedes producir hasta quemaduras o alguna manera rotura de algunas fibras musculares, o si haces poca carga, haces que el animal no esté del todo aturdido y al momento de hacer el corte, ¿no? de las arterias, del tema de las carótidas o yugular, es ahí donde el animal va a aletear y va a sentir dolor, ¿no? Entonces hay que hacer y tener mucho cuidado con eso, ¿no? Todo esto es una ciencia, es un arte, ¿no? La verdad que el tiempo que he podido verlo trabajando es un arte, hay que tener, cada punto es específico y cada punto tiene algo que tomar en cuenta. En el caso después de esto se hace, ¿no? Un corte automático, bueno, acá en el Perú se hace manual, ¿no? Y después empieza el desangrado, ¿no? Y bueno, acá en este caso hay un conteo, hay un sensor que empieza a contar, ¿no? Cuántas aves están viscerando, o perdón, van a viscerar o van a trabajar, y bueno, el escaldado, ¿no? Escaldado, 60 grados sabemos, ¿no? Que debe ser en promedio, pero en el caso de pollo amarillo hay que reducirlo un poco, porque si ponemos a 60 grados a los pollos que queremos, ¿no? Que tienen un pollo amarillo un poco más como le gusta al peruano, ahí se puede blanquear, ¿no? De ahí por eso un poco de cuidado también con el escaldado. En este caso es una máquina, ¿no? En el cual se hace el desplumado, ¿no? Y acá estos dos puntos que hemos podido ver anteriormente, que es el escaldado y el desplumado, son puntos cruciales en los cuales va a haber mucho, la carga microbiológica aquí va de alguna manera a modificarse, a aumentar, porque es una etapa aún sucia, ¿no? Y el agua que estamos utilizando siempre se mantiene, ¿no? Generalmente el cambio se hace cada día, cuando se hace acá en Perú, pero en otros países se recomienda que se haga un cambio más, ¿no? Un par de cambios más durante cada proceso para evitar justo esta carga, ¿no? Que sea mayor. Acá los dedos, obviamente, ¿no? Los dedos de goma que hacen, en este caso, ¿no? A dos niveles, en los muslos y en la pechuga y en la parte del tórax del ave, ¿no? También se hacen muchos trabajos de investigación, evalúan no solo los ganchos, sino también los dedos para ver que también están. Bueno, esto es un corte o cajala la cabeza, ¿no? Retira la cabeza, ¿no? Hasta ahí estamos en la parte aún sucia, no hay una transferencia de la máquina, hay un corte de patas, ¿no? Que también puede ser manual, ¿no? También. Y acá empieza un poco el tema ya un poco más avanzado, ¿no? Hay un corte
Mire, ahí es el corte propio, automático, no hay un corte con cuchillo como se ve acá en Perú, y hay una apertura también, hay otra máquina que empieza y abre, ¿no? Y después de esto, en este caso, en Perú, la mayoría de ese se hace se hace de manera manual, ¿no? En este caso, podemos ver automático, y acá están las paletas, ¿no? Bueno, en este caso, los evisceradores, ¿no? Ya hacen el eviscerado automático, ¿no? Todo automático y por ende se ve también la velocidad, ¿no? La velocidad de la noria es mayor comparada cuando es semiautomático o es manual, ¿no? Eh, bueno, se puede ver, ¿no? Cómo se presenta y se visera y se puede ver ahí, ¿no? Las vísceras, ¿no? Y hay que tener acá, es aquí un punto importantísimo, ¿no? Donde también la carga microbiológica se va a disparar. Por eso mismo es muy importante el descanso o el retiro de alimento antes del beneficio, ¿no? Eso es muy importante, ya que si está, no se ha hecho de manera adecuada, o sea, el animal no se le ha dado ese descanso de alimento antes del beneficio, aquí vamos a tener mucho problema, ¿no? Mucha carcasa sucia, ¿no? Y también, obviamente, un mal eviscerado podría contaminar la carcasa. Vemos acá que ya, cuando ya están las vísceras presentes, es ahí donde el manipulador, en este caso, veo que es acá donde recién veo a una persona manipulando, empieza a retirar y separar la molleja, ¿no? El cropper, que es bueno, crop, como sabemos en inglés, es el buche. Es una máquina que retira el buche y parte de la tráquea, ¿no? Ahí lo podemos ver, ¿no? Obviamente esto también acá en Perú, muchas veces lo he visto que es manual, ¿no? También. Así es el cropper. Y acá vamos a ver el tema también que es muy importante. Bueno, acá hay un corte de lo que es el pescuezo, ¿no? Y vamos avanzando un poco. Y hay un lavado, obviamente, antes, inside y outside, o sea, dentro y fuera de la carcasa, ¿no? Para reducir la carga microbiológica. Hay un control final y viene ahí la parte del enfriamiento, ¿no? Que acá el enfriamiento es múltiple. Hay múltiples maneras de, de, de enfriar, ¿no? Y acá en Perú he podido ver varias formas de enfriamiento, ¿no? Y acá vamos a ver, ¿no? Ya están listas las carcasas, en este caso vuelven a ser colgadas en otra maquinaria y aquí empieza este es algo que se recomendaba, ¿no? O se recomienda hacer un enfriamiento con aire para que no se dé esa contaminación cruzada que se da con el chiller, ¿no? Que es el agua, que no, que ustedes saben, el chiller es como una máquina, ¿no? Donde está el agua fría y es ahí donde todos empiezan a, a mezclarse, ¿no? Y es ahí donde puede haber una contaminación. ¿No? Después del enfriamiento viene el grading, que ya es el pesaje, ¿no? Entonces, estos son todos los procedimientos del beneficio. Ahora vamos a hablar en sí ya de qué, qué de nuevo hay con esto, qué nuevas cosas se ha podido ver o se han podido investigar. Bueno, sabemos que, ¿no? La función principal de por qué desinfectamos es porque queremos evitar la transmisión de enfermedades al humano, ¿no? Por el consumo de carne de ave. Las bacterias más comunes son Salmonella, Campylobacter y Pseudomonas, ¿no? Y las más importantes porque son las que producen enfermedades gastrointestinales, ¿no? Sobre todo el Campylobacter, que es la principal fuente, la carne de pollo es la principal fuente de Campylobacter, ¿no? La carga bacteriana varía en el proceso de beneficiado, eso lo vamos a ver. Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que el 3.7 del total de sus carcasas, viendo ese nivel de tecnología, presentaba salmonella. Entonces, ¿cuántos microorganismos hay en la planta? Como le dije, los más comunes son estos, ¿no? Salmonella, E. coli, Campylobacter. Y en este caso pongo algunos hígados. Estos hígados, ¿a qué se debe? ¿Es problema de la planta? Obviamente no, esto viene de la granja. Pero es ahí donde nuestro rol como veterinarios tiene que entrar, ¿no? Poder determinar, hacer una inspección ante mortem para ver a los animales, ¿no? Si hay animales que están llegando con signos normales o anormales, ¿no? De salud. Y también al momento de la inspección, ¿no? Y es aquí en la inspección donde podemos determinar, post-mortem, podemos determinar que hay algunos animales que tienen y presentan estos hígados, ¿no? Tal vez el animal no presenta algún signo evidente, pero cuando hacemos la necropsia, o en este caso hacemos el eviscerado, vemos este tipo de hígados. Y acá nosotros sabemos, ¿no? Que acá nos dice
esta presentación de hígados es que hay problemas o bien virales, bacterianos, septicemias, o tal vez algunas enfermedades bacterianas agudas, ¿no? Entonces esto no es de un libro ni nada, esto como ven acá está mi parte, acá está este soy yo, ¿no? Que tomo algunas fotos que he podido ver, ¿no? Entonces esto pasa. Y la idea es que sea un bajo porcentaje, ¿no? Muy bajo porcentaje. Y si hay un exceso, un porcentaje mayor al 5 o 10%, que sería excesivo, ¿no? Siempre hacer un reporte. Y tener siempre un reporte de esto, ¿no? Y siempre hacer un reporte a la granja diciendo que esto se ha podido encontrar, ¿no? Bueno, los virus aviares también. Ahora sí, volviendo al tema y tomando en cuenta mucho lo que quiero mostrarles es esto, que la carga microbiológica va a variar de acuerdo a cada etapa de ese video que hemos visto, que es Tecnificado Yo Sé. Cada etapa va a tener una carga distinta. Este trabajo realizado por Chen pudo determinar que habían 48 familias de bacterias, imagínense, y estas variaban de acuerdo a cada etapa, ¿no? Obviamente acá en la zona sucia es una población, un tipo de población, un porcentaje distinto, la zona limpia es otra, y el producto final al inicio y el momento que empieza a descomponerse también varía, ¿no? Se ve en este caso la barra roja, como acá Pseudomonas, se ve que aumenta, ¿no? El agua también, tanto de escaldado como del chiller, hay una variación, y los utensilios también, acá se ve, ¿no? Presencia de Pseudomonas. Yo sé que ahí se ve un poco no tan ordenado, pero vamos a mostrarlo de otra manera más adelante. También pudo determinar Chen es la presencia o ausencia de Salmonella, perdón, de Campylobacter. Viendo un nivel bueno tecnificado, ¿qué pudieron encontrar? ¿Qué pudo encontrar Chen? Encontró esto. Pudo encontrar Salmonella en todos los procesos, independientemente si hizo un buen trabajo, una buena desinfección y todo eso, encontró salmonela, presencia o ausencia, a eso me refiero, ¿no? En todas las áreas, hasta el momento del producto final, ¿no? El Campylobacter está presente en las heces, en el contenido digestivo del ave, ¿no? Y a veces si hacemos un mal eviscerado, como este caso, ¿no? Se ve heces en la carcasa, contamina ya esta carcasa, y no solo esta, al momento de llegar a chiller, contamina a los demás. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que Salmonella, y bueno, en este caso también Campylobacter, están presentes siempre. Y en el caso de Campylobacter hay algo más. Campylobacter aguanta temperaturas de 4 a menos 12 grados. O sea, es una bacteria que es poco difícil de eliminar. Acá lo como les digo es presencia-ausencia. Sí es cierto que al momento de todo este proceso, la carga, es decir, el conteo de bacterias, ¿no? Se reduce, aumenta, se reduce, aumenta y reduce, pero siempre está. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Como les decía, ¿no? El caso de Chen hizo ya una evaluación y vio, ¿no? Que mientras se iba haciendo el eviscerado, el conteo de aerobios, que pueden ser pues, estafilococo, streptococo, E. coli, reduce. Campylobacter también empieza a reducir, pero no desaparece. Solo llega a cero, ¿cuál? Pseudomonas al momento de enfriar, ¿no? Pero en el caso de Pseudomonas empieza a aumentar hasta el momento del enfriado. Pero después aparece de nuevo en el producto final. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo sí quiero que vean es esto. Solo con el trabajo de enfriamiento y un buen lavado, ¿vamos a reducir la carga? Sí, pero nos falta una buena desinfección, no solo de los instrumentos, sino también de la carcasa. ¿Ok? Entonces vemos que la carga se reduce, pero la presencia se mantiene. Acá podemos ver un video que ya se está, bueno, en este caso es una evisceración manual, ¿no? Donde se hace de manera adecuada, ¿no? Dentro de todo está muy bien el eviscerado, la forma de eviscerar, la técnica, todo, pero siempre el humano tiene error, ¿no? Entonces por ahí siempre van a haber carcasas que pueden contaminarse, en este caso, ¿no? Se ve un poco de heces acá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al realizar esto, ¿no? Entonces, como decía Chen, durante el viscerado, ¿qué va a haber? Salmonella E. coli está en gran cantidad porque está acá presente, ¿no? En el contenido intestinal, pero va a estar reduciéndose con el tiempo, igual que Campylobacter está presente, pero va a reducirse la carga, ¿no? El caso de Pseudomonas es bajo, no se encontró en todo el proceso, y acá es donde empieza a dispararse la Pseudomonas. Este es el chiller común y corriente, ¿no? La máquina chiller, ¿no? Que es con agua, ¿no?
Y ahí se hace. Acá obviamente hay una contaminación cruzada tremenda si es que no hacemos un buen eviscerado, un buen lavado durante el procedimiento y también si no hacemos una desinfección. El Campylobacter está presente en el 80% de estas carcasas, ¿ya? Pero en carga baja, pero está. Pseudomonas empieza a aumentar, ¿no? Como vimos antes rojo, ahora está ya un poco más ámbar, ¿no? Y en el caso del frío, lo que encontró Chen, ¿qué fue? Encontró que igual, Campylobacter estaba en baja carga, pero todas las carcasas tenían Campylobacter, imagínense. Todas las carcasas. ¿Qué nos dice esto? Que la contaminación cruzada persiste, que el Campylobacter, si bien es cierto, puede ser que, y eso lo quería decir, yo a qué voy, que cuando hacen un análisis de hisopados o un análisis microbiológico, tal vez no le salga Campylobacter, sería, oh, o sea, que está perfecto. No necesariamente, porque a veces los niveles de Campylobacter son tan bajos que no lo van a encontrar con un análisis microbiológico común y corriente. Acá lo que hizo Chen fue un análisis de PCR, ¿no? Hizo una evaluación más detallada y ahí sí pudo encontrar Campylobacter, ¿no? ¿Qué más encontró? Que en Pseudomonas en carcasa, miren qué interesante, la Pseudomonas en carcasa casi no había. Y él dijo, oh, pucha, o sea, el trabajo tanto de enfriamiento como de desinfección fue bueno. En la carcasa no había, pero en la pared de este enfriamiento o este enfriamiento con aire, ¿no? Sí lo encontró. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el viento, ¿no? Sí, enfría la carcasa, excelente. Y tal vez la carcasa no tiene pseudomonas, pero tal vez en los equipos, en las mismas, los mismos ganchos, sí hay salmonela, y esta salmonela se encontraba en la pared. Y ustedes dirán, bueno, ok, llegó a la pared, no pasa nada. Lo que pasaba es que llegando a la pared había un problema que de alguna manera por metodología de aerosol o por el mismo aerosol o las puntilleo, como es una zona fría, recirculaba ese aire con pseudomonas. Entonces, si bien la carcasa yo no la encontraba, ¿no? en esta etapa, después ya lo encontraba. Chen encontró después en el producto final que había pseudomonas. Y él se dio cuenta que era por eso, porque la pseudomona, si no haces una buena desinfección, no solo de la carcasa, sino también de tus equipos, va a recircular, ¿no? Por el viento que se utiliza en este caso en el enfriamiento con este tipo de chiller. Las bacterias aerobias van a estar siempre latentes, y la salmonela, en el caso de Ove, él dijo que esto depende de la sanidad. Si haces una buena desinfección, un buen cambio de agua al momento o varios cambios de agua, perdón, al momento del escaldado, o en este caso, al momento del chiller, utilizar un buen desinfectante, ¿no? Un desinfectante potente, no vas a tener problemas de salmonela, ¿no? Y el Campylobacter sí se reduce, pero como les dije, se mantiene presente. Y se mantiene, si usted lo mantiene almacenado 4 grados, ¿no? O si quieren a 0, y lo tenemos ahí un buen tiempo, Campylobacter poco a poco va a empezar a elevarse, poco a poco va a empezar a elevarse. Entonces, como ven, a veces, y yo he podido trabajar en algunas plantas de beneficio, ¿no? Y he podido ver eso, ¿no? Que a veces nuestros resultados dicen, oye, qué excelente, pero no necesariamente, hay que tener mucho cuidado y hay que saber elegir por eso qué desinfectante utilizar. En este caso, Ove, como les dije, ¿no? Hizo un hisopado, una evaluación previa a su desinfección, y ven, ¿no? Que todo está contaminado. Pero usando un buen desinfectante, en este caso él utilizó amonio cuaternario, se ve, ¿no? Que en la zona limpia, ya cuando tiene que ver con el viscerador, este caso son los ganchos, la mesa, donde se hace el cortes, o se hacen cortes en particular, se reduce, ¿no? Entonces, es muy importante la desinfección. Eh, la contaminación cruzada en Chile es evidente. Creo que una doctora, no recuerdo el nombre, ayer le escuché que decía, pues esto es más que obvio, ¿no? Salmonela acá, si hay salmonela en un pollo, en una carcasa, y entra acá, obviamente va a contaminar a los demás, ¿no? ¿Y qué se debe hacer? Un tratamiento con desinfectantes, ¿no? ¿Qué desinfectantes? Eso lo vamos a hacer más adelante, y es muy crucial el buen eviscerado. En este caso, Borges, si mal no recuerdo, fue en Brasil, hizo este trabajo, y era lo que les mencionaba, ¿no? Se ve como ellos dijeron, ok, voy a probar, hizo un hisopado cloacal para ver cuál era el porcentaje de Campylobacter, él encontró esta cantidad,
y después en el proceso vio que en las jabas de los pollos, ¿no? De transporte, se persistía a pesar del lavado y desinfección, imagínense. Y después en la carcasa, ¿no? Después del chiller, aún persistía. Ya refrigerada, también persistía, y congelada también, imagínense. Entonces también obviamente importa mucho, ¿no? También la presencia de Campylobacter desde la granja. Entonces aquí entra a tallar muchos trabajos interesantes, exposiciones que han hecho los doctores anteriormente, ¿no? De la calidad de la salud intestinal, los probióticos principalmente, ¿no? Que van a ayudar mucho a reducir esta carga, en este caso el Campylobacter, que en nuestro concepto, en nuestra indiscrecia, aún en Perú no está tomado muy en cuenta, ¿no? Solo Salmonella. La indumentaria adecuada, obviamente, es importantísima. La limpieza del personal acá ven, pues, ¿no? Pucha, muy, muy completo. Ven que es personal ya capacitado, ¿no? Ya capacitado, ya concientizado, usa todo el material, toda la indumentaria adecuada, y también eso ya depende del esfuerzo de cada empresa, ¿no? Ha puesto lavaderos, ¿no? Que se activan con el cuerpo, ¿no? Para no tocar, para que la mano esté limpia, para que al momento de manipular sea de manera adecuada, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, que es muy importante. El monitoreo microbiológico. Como les había mencionado, mucho tiene que ver el SENASA acá, y de verdad que se está tratando de mejorar en este punto, ¿no? Sobre todo las empresas grandes y que tienen tal vez más, ¿no? Una mayor envergadura, ¿no? Se ve que en el caso del MINSA pide esta carga como mínimo de mesófilos y salmonela, ¿no? Dentro de todo es elevada, pero te pide como mínimo esto, y salmonela eso sí no debe haber. En el caso de carne precocida o congelada, tiene que haber aún menor cantidad, y ausencia de salmonela, que eso sí no debe haber, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? En este caso se ve, ¿no? Como en el caso de esta empresa donde pude trabajar, se ve que hizo el esfuerzo, ¿no? Para evaluar a los manipuladores, para ver si hacían una buena limpieza y desinfección de sus manos al momento de trabajar, ¿no? Que se utiliza un medio para poder desinfectar, y ahí es ahí donde podemos ver si realmente se está cumpliendo el POES, ¿no? Y en este caso también, ¿no? Se hace un monitoreo de las maquinarias. En este caso, con esto se cortaba, ¿no? Se hacían cortes especiales, cortes o trozados, ¿no? De la carcasa igual. Se hace una evaluación para ver si la limpieza y desinfección de este producto, perdón, de este equipo es el adecuado, ¿no? Y así también bloqueos ambientales y todo eso, ¿no? Siempre hacer esto para saber si estamos haciendo un buen trabajo para tener un buen producto. Creo que un médico, un doctor, pero me preguntó en la charla anterior esto, ¿no? De las jabas. Y las jabas también pude trabajar también viendo y monitoreando la limpieza y desinfección de las jabas. Y es un punto también que no es muy, muy tocado, pero es importante, ¿no? Las jabas, como dice Hanson, es un vector de contaminación. Los niveles de Salmonella y Campylobacter aumentan. Es decir, ¿qué hizo Slater? Lo que hizo Slater fue, primero hizo un hisopado cloacal, dijo, no, ok, tenemos tanto de Salmonella y Campylobacter. Llegando a la planta de beneficio, hizo de nuevo otro hisopado y vio que se aumentaba. ¿Qué quiere decir? Que durante el transporte, que puede ser de 3 a 12 horas o más acá en Perú, que se puede haber, hay más contaminación. Entre Java y Java se empiezan a contaminar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una buena limpieza y una buena desinfección, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Cómo llegan las aves, ¿no? Llegan a la planta de beneficio, la java obviamente llega súper sucia, y no solo sucia, ¿no? Aparte que eso es normal, también puede suceder que llegan animales muertos, y muertos no necesariamente puede ser por asfixia, sí, ¿no? O por el mismo transporte, pero también puede ser algunos problemas virales. Entonces, todo el tiempo que han estado juntos ha habido una contaminación, ¿no? Entonces, evitar la transmisión de bacterias, ¿no? Pongo acá de la planta de beneficio de la granja porque después que estos animales son cargados, ¿no? O son beneficiados, todas estas jabas tienen que en teoría ser lavadas y desinfectadas para regresar a la granja y volver a cargar, ¿no? Entonces puede haber un círculo ahí vicioso si es que no hacemos una buena desinfección. La materia orgánica presente, bueno, este es otro centro de lavado donde utilizan otro tipo de maquinaria, ¿no? Estas maquinarias Karcher, ¿no? Que son unas hidrolavadoras, ¿no? Acá se hace una desinfección un poco más manual, o perdón, lavado y desinfección manual, ¿no? Pero lo que se trata es justo esto, ¿no? Que se reduzca.
y que es tanto ese, sangre y plumas no haya. Ustedes dirán, bueno, pero es una pluma, Frank, o Thor, sangre, heces, no pasa nada, no hay problema. Y sí, es muy importante, y eso vamos a ver ahora en el caso de Hinojosa, que hizo este trabajo, ¿no? Él cogió una java aparentemente limpia, ¿no? Hizo un hisopado justo en este huequito, dijo, vamos a ver qué hay acá. Ya una java lavada y desinfectada. Hizo una evaluación y vio que habían bacterias, a pesar de una limpieza y desinfección asperjante. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que también la limpieza y desinfección acá es importante, hay que tener mucho cuidado. Y acá lo que hace Leider es interesante, ¿no? Presencia o ausencia de Campylobacter. Al lavado, 100%. Después del lavado, 100%. Asperjado con amonio cuaternario, 100%. Inmersión, ojo, inmersión, ahí recién baja. Si haces una inmersión con ácido peracético, 100%. Y o haces con hipoclorito, casi el 60%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la desinfección hay que saber con qué hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto. En este caso es Campylobacter, que habría que hacer más o ver trabajos que se han hecho con otras bacterias, ¿no? Y finalizando, el tema es que, bueno, tienes que hacer una limpieza de desinfección, como les dije, tanto del personal y los vehículos, de los utensilios con frecuencia, como dictamina el SENASA, ¿no? Cada 500 pollos, para hacerlo de manera adecuada, con un desinfectante, ¿no? Cada 500 pollos desinfectar los materiales, los cuchillos, los evisceradores, las paletas, ¿no? Es un desinfectante no tóxico, ¿no? Y el monitoreo con hisopados y plaqueos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué desinfectante utilizar en plantas de beneficio? ¿No es cierto? Yo les digo los desinfectantes que no sean tóxicos. En el caso de para utilizar con carcasa, los amonios cuaternarios de cuarta, quinta generación, pero óxido de hidrógeno también podría ser, ¿no? Cualquiera de esos tres. Y para ambientes y equipos, los mismos y unidos al glutaraldehído, ¿no? Si toma mi recomendación muy bien, si no, pueden hacerle caso al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde dice que el hipoclorito de sodio, los compuestos de amonio cuaternario y el peróxido de hidrógeno están entre los agentes antimicrobiales aprobados por ellos, ¿no? Para la desinfección de carcasas, equipos e instalaciones de planta de beneficio. Así que, si están pensando en desinfectar, utilicen esto. Creso, ni hablar, se inactiva rápido en materia orgánica. Y como ven, acá vemos sangre, plumas y heces. O sea que ahí nomás su creso desaparece. Hay que tener mucho cuidado con eso y tomar en cuenta las recomendaciones que dice en este caso este departamento, ¿no? Todo esto, el mismo contexto que mencioné anteriormente, ¿no? Tiene que ver con el COVID. Todos estos desinfectantes que utilizamos para la planta también tiene que ser para nosotros, ¿no? Para la planta de beneficio, para los trabajadores que están ahí, ¿no? Como les mencioné anteriormente, ¿no? En este caso, su BEDI que hizo una evaluación, inoculó el COVID en todos estos animales para ver cuál era el que replicaba, como les mencioné, y Schedule hizo lo mismo, pero con eh, murciélagos, hurones y cerdos y pollos, ¿no? Para ver cuáles eran los que replicaban el virus y se ve que en el caso de los aves y cerdos, ellos no replican, eliminan el virus, excelente. Los hurones y bisones sí replican, y también los gatos, ¿no? Ahora ustedes dirán, ok, ya, pues, entonces como no pasa nada con el pollo y el cerdo, normal, no pasa nada, el COVID pasó, hay que tener cuidado, sí, entre nosotros, no contaminarnos. No, no es cierto, mientras no haya contaminación entre humanos no pasa nada, pero no. Lo que hizo Subedi fue lo siguiente, Subedi recomienda algo, y entre en contexto con esta noticia que habla de los hurones, ¿no? Que en el caso de Dinamarca hizo un sacrificio de estos, porque estos sí son considerados como animales de granja, los eliminó, porque puede haber una mutación de COVID con este hurón. Si bien es cierto, no nos contamina el hurón a nosotros, pero puede mutar y puede de alguna manera ser aún más agresivo para nosotros. Y lo mismo puede pasar con los pollos y los cerdos. Si estos pollos y cerdos, si bien es cierto, ahorita con las cepas que tenemos y variantes que tenemos del COVID, no pasa nada, son neutralizados por estos animales, puede que al momento de mutar no pase eso, y sí replique en aves y cerdos. Y si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que pasó en Dinamarca. No vamos a sacrificar hurones, sino vamos a sacrificar nuestros animales de granja, ¿no? Y ese es el problema tal vez más importante, ¿no? Y esto puede ir a nosotros, podemos eliminar a las granjas, eliminar todas nuestras aves,
y por contaminar más adelante, ¿no? Como acá se ve, ¿no? En Estados Unidos hubo un impacto, ¿no? de personas contaminadas y muertas con el virus, ¿no? También es importante, obviamente, mantener la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Porque como muchos especialistas dicen, ¿no? El COVID llegó para quedarse, ¿no? Y obviamente cumplir el plan COVID, ¿no? Que creo que todos los que estamos acá sabemos de qué trata y lo hacemos de manera diaria, ¿no? Y utilizar este tipo de desinfectantes, ¿no? ¿Qué desinfectantes usar? La pregunta del millón. Ya les dije los que se pueden utilizar para la planta de beneficio, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esto tiene que también desinfectar el COVID, ¿no es cierto? Para evitar lo que les he mencionado. Activa en materia orgánica, un poder residual, ¿no? Ya les había dicho que reduzca el biofilm también, que no sea tóxico y tendencia natural, ¿no? Y que elimine el COVID. Y por eso tenemos que evaluar esto, a quién utilizar, cómo utilizar, o qué proveedor utilizar, o coger, ¿no? Cuando uno ya empieza a tener certificaciones ISO, quiere sacar un HACCP, permisos de autorización de primario, ¿no? Producto primario, tienes que tener un checklist de proveedores. Entonces, ¿qué le debo pedir a mi proveedor? Su ficha técnica, sí, como referencia, pero no como algo real, ¿no? Ya como algo como que es la ley, porque por experiencia les comenté también, ¿no? Anteriormente que me dieron la ficha técnica, vi el principio activo, era el indicado, tenía resolución del IGES en este caso, y dije, ok, vale, va, no hay problema. Pero leyendo la resolución, ¿no? Hay que darnos el trabajo de leer la resolución, ese producto solo mataba E. coli, pero en la ficha técnica decía que mataba todo, virus, bacterias, hongos, todo, ¿no? Entonces hay que saber y tener en claro que los entes regulatorios son el registro del SENASA, ¿no? Y una reacción electoral de DIGESA, que acá sí te menciona con detalle qué es lo que elimina, ¿no? Los análisis microbiológicos para los microorganismos, si nos dice esto y tienen dudas, solicitar esto a todos los proveedores y que estos análisis sean en laboratorios certificados por INACAL, ¿no? Y que tenga certificados, obviamente, de calidad, ¿no? Buenas prácticas de manufactura, ISO, etc. Como ejemplo, les doy un ejemplo de una marca de desinfectante que nosotros tenemos en Drogabet, que es el Acedrox 5, y esta es su revisión directoral. En el punto 6 dice que este es el producto, Acedrox 5, que está emitido por CERPER, que es un laboratorio certificado por INACAL, ¿no? Y que frente a esta dosis y a este tiempo, ojo, también importante esto, porque a veces te dicen que la dosis utiliza el 1%, pero en su resolución dice que es al 10%, hay que tener cuidado con eso, y también que nos diga qué elimina, ¿no? Y se ve que mata todo, bacterias, hongos, etc., ¿no? Entonces, tiene que decirte lo mismo que dice en su ficha acá. Si quieres tener algo en particular o no te dice algo que no está incluido, tienes que, ¿no? Pedir tus análisis microbiológicos también de un laboratorio certificado por INACAL, ¿no? En este caso es el Glutaltec, que es otro producto nuestro, Glutaltec 2 tercios, donde se ve que el efecto, ¿no? Y la efectividad a 2 ml y 4 ml, ¿no? Por litro de agua. Glutatec, ¿no? Tiene glutaldehído, ¿no? Y amonio cuaternario, y amonio cuaternario. Sí, y en el caso de algún tema viral, acá hicimos otra prueba contra el virus de bronquitis, que es un coronavirus, ¿no? En el caso con el citidrogel, que son de aceites esenciales y ácidos orgánicos, ¿no? Y se ve también que lo elimina, ¿no? Negativo. Ahora, ok, coronavirus de pollo es igual al del humano, en estructura sí, pero ¿hay alguna entidad que te pueda decir acá en Perú que el producto realmente elimina COVID? Y la respuesta que nos han dado es que acá en Perú no hay laboratorios que puedan manipular el COVID para que podamos probar que nuestro desinfectante funciona. Entonces, en el caso de nosotros, nuestra empresa hizo el esfuerzo y trató y logró enviar muestras a otro país para poder demostrar que nuestro desinfectante mata el COVID. Y en este trabajo, bueno, en este esfuerzo que hemos hecho se ve, ¿no? Que el Acedrox 4 y 5, como ven acá, en este caso el 5, diluida esta concentración, elimina, ¿no? El plásmido de SARS-CoV-2 entre 3 a 5 minutos, ¿no? En condiciones limpias y sucias. Entonces esto nos confirma que aparte de todo lo que hemos mencionado, ¿no?
todos los análisis microbiológicos en general también. Tenemos la resolución de una entidad extranjera, ¿no? En este caso de un laboratorio extranjero, donde nos confirma que también nuestro producto elimina y muy importante virus que nos va a acompañar por un buen tiempo. Bueno, nosotros somos el grupo Drogavet, tenemos todas estas líneas, ¿no? Tenemos nuestras certificaciones de calidad, ¿no? Y en este caso, Química Horsch, que es parte del grupo Drogavet, estamos haciendo mayor énfasis en la difusión de nuestros desinfectantes, que como ven, tienen todo lo que cualquier cliente necesita. Podemos apoyarlos, asesorarlos y también poder entregarles cualquier resolución o algún tema que certifique lo que estamos diciendo hasta acá. Tenemos nuestros 5 desinfectantes, ya que con esto queremos cerrar, ¿no? Nosotros tenemos ya muchas partes de la sanidad avícola ya copada, ¿no? Con el tema de los antibióticos, expectorantes, promotores y todo lo demás. Estamos tratando de cerrar todo el ámbito de sanidad con los desinfectantes, ¿no? Como ya lo hablamos anteriormente, en granja avícola y planta de incubación, ahora también en plan de beneficio, ¿no? Y también tenemos nuestros limpiadores. Ahora, estos limpiadores, aparte de limpiar, también desinfectan. Esa es la diferencia con otros limpiadores. Así que bueno, les doy las gracias por acompañarme por segunda vez. Estos son mis números, ¿no? El central y el celular y mi correo. En el caso del chat, está fallando un poco, creo, en la red de la BEM. Así que si pueden comunicarse por acá, estaría excelente. Si tienen alguna duda, consulta sobre qué desinfectante utilizar, ¿no? En su granja. Y también, ¿no? Certificarles y decirles que estos productos también están eliminando el SARS-CoV-2, que es el COVID, ¿no? Que produce el COVID. Como les dije la anterior, vamos a responder las preguntas y rápido, porque estamos con el tiempo, y vamos a hacer el concurso de los 2 kits de desinfectantes que vamos a sortear, ¿no? O bueno, van a ganarse, depende de las preguntas. Bueno, veo muchas preguntas. Acá veo a Pedro Pérez. ¿Cuánto debe ser el tiempo de escaldado prudente para no perjudicar la pigmentación del pollo? Bueno, esto es variable, ¿no? Tiene que ser mayor a 1 minuto, dependiendo también, como les digo, es una ciencia, ¿no? Esto es variable las temperaturas, esto puede variar mucho, pero se recomienda, ¿no? Que tenga 1 minuto, 1 minuto y medio, dependiendo de lo que tú desees encontrar. Y de las máquinas que tienes, de las marcas, eso también es muy importante, ¿no? Eso hace una buena diferencia. A ver, requiere conservas de hígado de pollo. Buen día, hay programas sociales que requieren conservas de hígado de pollo para, para la población de menores recursos, ¿ok? Debido a que es una fuente de hierro. Sin embargo, al ser un órgano muy delicado, ¿cuáles serían los controles que debían realizarse en el centro de beneficio? Muy buena pregunta, valoración de estas viseras. Dado que durante la evaluación sensorial se evidenció manchas oscuras. Sí, muy buena pregunta. Esa pregunta de John. Bueno, justo lo que se hace, ¿no? Cuando se retira, en este caso de manera manual, el hígado, tiene que haber una selección del hígado. Obviamente tienes que capacitar a tu personal para que seleccione solo los hígados vinosos, que tengan un color vino. Si ves otra coloración, verduzca, muy verduzca, con puntilleo, ni hablar, eso no pasa, ¿no? Que tengan esa presentación verduzca y que obviamente el veterinario que está a cargo tiene que validar y capacitar a la gente para que haga eso, ¿no? Esa es la recomendación que te puedo dar. En el caso, pregunta de Rolando, ¿consideras que ofrecer yodo en dosis adecuadas en el agua de vida de pollos las últimas horas de granja antes de carga y entrenamiento podría bajar la carga? Claro, por supuesto. Por otro lado, por supuesto que sí, el yodo podría reducir la carga, ¿no? Por otro lado, ofrecer una buena dosis de acidificante en la misma etapa y con el mismo objetivo. Sí, o sea, los acidificantes se ha podido hablar en esta charla, si no recuerdo. Sí, es un concepto también que se utiliza mucho, ¿no? Que he podido ver también en granja, ¿no? Que se utiliza, y sí, ayudaría mucho a reducir la carga. Sí, cualquier otro eh,
complemento, ¿no? No solo los acidificantes, también pueden ser los probióticos, los prebióticos, esos ayudarían muchísimo a reducir esta carga bacteriana no deseada, ¿no? Y Usara hace una pregunta: ¿cuáles son los niveles estándares y el control de análisis microbiológicos de la carcasa? Ajá. Sí, eso es lo que yo les puse ahí, ¿no? Les puse ahí. Esos son los niveles que en el caso del MINSA, es el que recomienda. Y yo, recordando y tomando en cuenta la pregunta sobre los hígados, también hay uno de apéndices que hablan sobre la carga que debe haber en hígado, en patas. Entonces ahí también hay un rango. Les sugiero revisar esa página o esa parte del SENASA, perdón, del MINSA, que es una resolución, no me acuerdo si es suprema o no, ahí lo vemos, o lo podemos conversar después por el chat o por acá en mi teléfono o en el correo, podemos conversar, ahí con esa resolución nos podemos guiar de qué es lo que, al menos en Perú, nos está permitido y no está permitido, ¿no? Ah, y análisis físico-químico del agua, que se utiliza para el planta de beneficio, por supuesto, también muy importante. Físico-químico y microbiológico, porque hay trabajos de investigación que dicen que, ¿no?, es una fuente también de contaminación el agua. Entonces tiene que haber una buena clorinación también, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Rolando vuelve a hacer una pregunta, dice: ¿un HACCP puede llegar a garantizar el libre salmonela? Si lo haces bien, si determinas bien los puntos críticos de control, sí. ¿Cuáles serían los principales puntos críticos a considerar? Ajá, para mayor inversión, y si el plan HACCP puede integrar producción de campo, incluso expendio? Buenas preguntas, varias preguntas al mismo tiempo, pero lo que te puedo decir es que el HACCP no es, no es único. El HACCP va a ser, depende de lo que de tu realidad. Si en tu realidad tú tienes que ver qué es lo que más fallas para poder tomarlo con punto crítico de control, y con el tiempo hacer un nuevo HACCP donde ya no lo tengas, ¿no? Pero eso va a depender de ti, va a depender de tu empresa, va a depender de lo que tú quieras tener, ¿no? Estamos avanzando. Juan Carlos, ¿cómo está? Buena presentación, gracias Juan Carlos, un abrazo. Eh, Luis me pregunta: ¿cuál es el grado de contaminación de un producto en chiller? ¿Cuál es el grado de contaminación de un producto en chiller y en agua? Mire, en agua, por concepto previo, y se sabe que hay mayor contaminación. O sea, el grado de contaminación es muy alto en el chiller. Por eso se recomienda desinfectar en el chiller, utilizando algún peróxido de hidrógeno, algo que sea un sanitizante o un desinfectante que no sea tóxico, amonio cuaternario de cuarta, de quinta, ¿no? Ácidos grasos esenciales, aceites esenciales, perdón, y ácidos orgánicos, cualquiera de esos puedes utilizar porque no son tóxicos. Y, y básicamente esos desinfectantes. En el caso del aire es donde debe haber menos, pero como viste, el problema ahí es pseudomonas, ¿no? Hacer una mayor limpieza entonces de las paredes para evitar que la pseudomonas refluya, ¿no? Luis Cerro pregunta: ¿que hay amonios cuaternarios? ¿Es aprobada Sí, así es, sí está. Sí, para carcasa, así es. El amonio cuaternario sí está aprobado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿O es para superficies, entendía, que requiere hoja de? No, no, porque estos no son tóxicos. No son tóxicos. Y la desinfección no es que vas a meter a los pollos en un balde, ¿no? Eso lo haces en el chiller, ¿no? En el momento de hacer el procedimiento del eviscerado, ¿no? Del beneficio. Jorge pregunta, una de las preguntas: para desinfección de unidades de transporte, traslado de alimento balanceado, ¿qué desinfectante utilizar? Igual, le vuelvo a decir lo mismo, tienen que ser los que no son tóxicos, ¿no? Los amonios, en este caso podría ser un acero 4 o 5, el citidrox, que es el más natural, ¿no? Tiene aceites esenciales y ácidos grasos, ¿no? Puede utilizar cualquiera de esos a base de, como principio activo, esos, ¿no? Obviamente un glutaraldehído sería muy bueno porque es potente, pero eso sí es tóxico, ¿no? Ahí no hay que utilizar glutaraldehído, no utilizarlo. En temas de alimentos no se utiliza. ¿Cuál es el tratamiento de una carcasa contaminada con heces en el proceso de producción? Bueno, hay muchas formas. Podrías tener ahí sí como un preparado de desinfectante para poder desinfectarlo. En todo caso, en otros casos se considera como decomiso o condena, ¿no? Eliminas la carcasa. Podrías hacer cualquiera de los dos. Ujú. Y
La última pregunta, Jaime pregunta de los amonios cotoneros en planta de enfrenado. ¿Es para peluvio? Ah, es para peluvio parte interna. Ya. Lo de los amonios, eso lo voy a poner, que ya me han preguntado varias veces, y para que quede, les puedo mandar, eso sí, me mandan, escriben al correo y les mando esa información de la Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Vamos a retroceder un poco. Estamos con el tiempo. Menciona que puede utilizarse para definición de carcasas, equipos e instalaciones, o sea, para todo. ¿Y por qué estos tres? Ustedes dirán, ¿por qué estos tres y no otros? ¿Por qué estos no son tóxicos? Esa es la respuesta. Así es. A futuro empezará, y el ingeniero Juan Carlos me pregunta, ¿a futuro empezará a crecer el mercado? Sí. ¿Qué recomendaciones puede darnos para evitar la contaminación cruzada y cuidar la calidad de la agroalimentaria? Básicamente, empezar desde la granja, ¿no? Siempre reportar a la granja de que si hay muchos, en este caso, como vieron, ¿no? Muchos hígados distintos al aspecto vinoso y tamaño normal, siempre decir, oye, estamos viendo muchos hígados de esta forma, ¿no? Y los veterinarios van a saber que es un tema o bien viral o bacteriano y tienen que tomar medidas primero en granja. Ya en la planta de beneficio, que el veterinario encargado, autorizado o responsable tiene que hacer una buena inspección ante y post-mortem, ¿no? Y el uso de los desinfectantes, como les mencioné, los desinfectantes adecuados que deben utilizar para poder eliminar la carga, reducir la carga, diría yo, porque eliminar está bien complicado. Uh-huh. Bueno, han sido muchas preguntas, les agradezco las preguntas, la verdad que sí. Y les vamos a hacer el famoso, más que sorteo, vamos a hacer un concurso, ¿no? Ah, ya, después, ya, y Ruth, la última pregunta, sí, ya estamos con el tiempo. ¿Cuánto, me pregunta Ruth, después de cuánto tiempo luego de usar el amonio cuaternario puedo ingresar al lugar? Yo diría que máximo, hasta una hora o menos, o nada, porque eso no es tóxico. Eso de alejarse del lugar o volver, eso es cuando utilizas un producto tóxico. En el caso del urutral pero tienes que esperar varias horas, 4 o 5 horas, ¿no? Esperar que haya una ventilación para después ingresar. En el caso del amonio cuaternario no hay ningún problema. Podrías esperar si vas a nebulizar, que supongo que es lo que quieres decir, puedes esperar una hora o menos o minutos para poder, cuando ya no esté la nube, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, vamos a hacer el sorteo de este kit de limpieza que incluye 5 desinfectantes, los 5 desinfectantes de la línea de Química Horsch, que es parte del grupo de Drogavet, y los 3 limpiadores, que como les digo, no son limpiadores desinfectantes, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con una pregunta similar a la anterior, pero esta vez voy a pedir eh, cuáles son, bueno, que me escriban 3 desinfectantes de la línea, ya no 2 como la otra vez, que creo que fue muy fácil, los 3 nombres comerciales de la línea de desinfectantes que tenemos en el grupo Drogavet. Primero que responda los 3 productos, los nombres comerciales, se gana un kit y voy a guardar su nombre para comunicarme después. A ver, creo que estamos con el tiempo. Ah, estamos bien. Sí. Ya, ahora sí, Silvana la otra vez falló, pero ahora sí le hizo perfecto. Excelente, ya Silvana ha ganado. Creo que escuchó la charla anterior. José Luis Paucar también, excelente. Creo que también estuvo en la charla anterior. Muy buenas preguntas, buenas respuestas. Pero Silvana sí escuchó las dos. Igual le agradezco. Silvana, voy a apuntar el número. Silvana. Y ah, así es. Y en el caso de la segunda pregunta sería, eh, ¿qué bacterias, en este caso también de las 3 principales, son las que persisten, o bueno, 2 bacterias que persisten más en la carcasa del pollo, las 2 principales? Ujú.
Bueno, estamos en way late, para no me llegan las respuestas, pero son dos bacterias importantes. Mm, Me salió que el doctor Raúl, creo que ganó el doctor Raúl, sí. Uy, cuando escriben todos al mismo tiempo se descuadra, pero sí, el doctor Raúl Segarra ganó. Bueno, junto también con Yesenia, casi varias han respondido igual, pero bueno, vamos a considerar a Yesenia y al doctor Raúl. Sí, y el doctor Raúl, listo. Bueno, porfa, los que han ganado, ahí está mi correo y mi teléfono. Bueno, se tiene WhatsApp, escriben al WhatsApp para coordinar la entrega del kit en las instalaciones de acá de la planta, ¿no? Del grupo Drogavet. Igual a las otras dos personas que ganaron, no se preocupen, sí, también lo vamos a hacer, lo vamos a entregar. Así que espero que se comuniquen. Acá está mi teléfono para eso y también las otras personas si tienen alguna duda, alguna consulta, conocer más sobre estos productos, ahí están nuestros teléfonos, ¿no? Y si pueden, en el chat también hay que intentar, porque los días anteriores no se ha podido contactar bien, ¿no? En caso del chat del mismo AVEN. Bueno, les agradezco la segunda oportunidad de nuevo y gracias por su tiempo. Y espero poder conversar con ustedes en otra ocasión. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego. Saludos.